Muy buenos días a todas y a todos y gracias por participar en el webinar que organiza la Diputación Provincial de Málaga desde la Delegación de Territorio Sostenible. Bueno, una vez más, pues vamos a intentar en este ratito que vamos a compartir presentaros una convocatoria que creemos que puede ser de interés, que ha publicado la Junta de Andalucía y que está en periodo de presentación de solicitudes. Por tanto, pues vamos a intentar aclarar en la medida de lo posible las dudas y las cuestiones que podáis tener. Lo que haremos es una presentación un poco de las claves principales de la convocatoria, que ya no sé, quien le haya echado un vistazo a las bases reguladoras y a la convocatoria. No sé si estará de acuerdo conmigo, pero creo que es una convocatoria compleja, son unas bases reguladoras complejas porque es un programa de incentivos que tiene varios programas dentro de la misma línea y luego varias líneas de ayuda, varias tipologías de actuaciones, y ahora veremos que es un poco que es un programa, una convocatoria, en mi opinión, un poco compleja, ¿no? Vamos a intentar, en la medida de lo posible, resolver las dudas que tengáis, y para eso podéis, a lo largo de la presentación, podéis ir escribiendo vuestras preguntas en el chat, ¿vale? Y mi compañero que está conectado pues irá avisándome. Si no te importa, Antonio, tú me puedes ir avisando porque yo no veo si se plantean cuestiones en el chat. Yo no las puedo ver desde aquí. Por lo menos con la visualización que tengo ahora mismo, no veo nada. Vale. Ahora creo que, ahora sí, vale, vale, ahora sí tengo el chat ahí a mano, vale. Bueno, pues empezamos un poco con la convocatoria, que es el programa del que vamos a hablar hoy es el programa de incentivos integrados de competitividad y energía para las cadenas de valor industrial, minería sostenible y espacios productivos. Casi nada. Nada más que el título ya nos va adelantando un poco la complejidad, ¿no?, de la que os hablaba. Y en este sentido es una convocatoria, un programa complejo porque también tiene varias líneas y varias actuaciones que van dirigidas a entidades privadas y otras en las que podemos, bueno, a las que podemos acceder desde las entidades locales, ¿no?, públicas. Entonces, bueno, vamos a intentar centrarnos hoy, aunque mencionaremos algunas líneas así generales. Vamos a centrarnos hoy, evidentemente, en aquellas líneas que os interesan a las entidades locales, ¿vale? Y para eso quería compartir un poco la estructura, este diagrama donde se puede ver la estructura del programa de incentivos completo, ¿no? Este programa de incentivos tiene 250 millones de presupuesto en total, pero tiene 4 programas, se divide en 4 programas diferentes. Programa de hidrógeno renovable con 51 millones, el programa de espacios productivos 50 millones, que es el que vamos a hablar hoy, ¿vale? Nosotros nos vamos a centrar en el programa 2, programa 3 de cadenas de valor industriales y programa 4 de minería sostenible. Las subvenciones, digamos, que se encuadran en cada uno de estos programas se están publicando de manera individual, es decir, pues hay algunas líneas. Ahora, en esta ocasión, vamos a hablar de espacios productivos, que tiene 2 líneas de subvención, y en fechas anteriores pues se han publicado algunas convocatorias de hidrógeno renovable o del programa 3, etcétera. O sea que podemos ver convocatorias de INCEA, pero de otros programas que están aquí. Entonces, como he mencionado, vamos a centrarnos hoy en espacios productivos y como veis, que tiene un presupuesto de 50 millones. Y dentro del programa de espacios productivos vamos a hablar de 2 líneas, ¿vale? La línea 1, que está muy centrada o más centrada en la parte de infraestructuras, abarcaría las sublíneas estas 1, 2 y 3. Y luego la línea 2, que está centrada en temas de eficiencia energética,
que incluiría las líneas 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Que veis en pantalla. Hay un tema aquí importante que, bueno, que yo creo que con muchas entidades con las que hemos hablado, pues llama un poco la atención, y es que de estos 50 millones, para la línea 1, que es la de infraestructura, para las tres primeras líneas que vemos aquí, hay una dotación de un poco más de 8 millones, y para la línea 2, que es la de eficiencia energética, pues han dotado 42 millones, ¿no? El resto. Que esto es un poco llamativo porque, bueno, según un poco un sondeo, ¿no? El sondeo que hemos hecho con entidades, posibles entidades interesadas, entidades locales que quieren presentar algún proyecto, pues las necesidades de los espacios productivos en Andalucía, la mayoría están o se centran en elementos de infraestructura, ¿no? Y no tanto de eficiencia energética, que también, pero bueno, esto es un tema que ha llamado la atención y simplemente lo quería mencionar porque puede ser que algunos de vosotros y vosotras os sorprenda, ¿no? Esta es la estructura que hemos comentado. La línea 1 de incentivos se llama para el desarrollo competitivo de los espacios productivos. Contiene tres sublíneas, la 121, 122 y 123, que ahora veremos un poco en qué consisten estas tres líneas, y la línea 2 de eficiencia energética, que contiene todas estas líneas, y ahora nos centraremos un poco en el detalle, ¿vale? De cada una de estas, y trataremos de ver algunos ejemplos de posibles actuaciones que podamos plantear en estas líneas. Vale, ¿qué tipo de beneficiarios contempla, ¿no? La convocatoria? Como os decía anteriormente, la convocatoria va dirigida a todo tipo de personas jurídicas con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, agrupaciones de personas jurídicas que ofrezcan, o sea, que realicen una actividad económica, entidades de gestión de espacios productivos, como entidades de conservación, colaboradoras de conservación, son tipos de figuras urbanísticas que existen, ¿no? Para la gestión de los polígonos industriales o de los parques empresariales, asociaciones o comunidades de propietarios, de espacios productivos, las entidades locales y entidades del sector público local, dependientes de estas. Y además podrían ser también beneficiarios comunidades energéticas que estén, digamos, que se hayan constituido y que tengan edificios o infraestructuras dentro de un espacio productivo. Un tema importante a tener en cuenta, en primer lugar, que la infraestructura y las actuaciones que vayamos a plantear tienen que recaer en espacios productivos que estén registrados en esta base de datos de la Junta de Andalucía, que se denomina SPAND, Espacios Productivos de Andalucía, ¿vale? Esto es lo primero que tenemos que comprobar, si normalmente los polígonos industriales, los parques empresariales, tanto municipales como privados, deberían estar registrados en esta base de datos, pero bueno, esto es importante comprobarlo y ver si el espacio productivo está en esta base de datos. Luego, la convocatoria distingue, bueno, es una convocatoria, como sabéis, de incentivos, que no es lo mismo. Ya sabéis que el concepto de incentivo y de subvención es un poco diferente. En este caso, los incentivos lo que procuran es impulsar actuaciones que la entidad, digamos, ya tenga en mente ejecutar, y de alguna manera inyectar algunos recursos, ¿no? Para que esta actividad pues sea menos costosa, ¿no? Para la entidad. Pero no es el concepto de subvención, ¿no? Que tienen normalmente niveles de financiación o de cofinanciación más altos, que tienen periodos de ejecución más largos. En este caso estamos hablando de que los proyectos, en cuanto al periodo de ejecución, si el incentivo, si la solicitud de incentivo es menor a 100.000 euros, el plazo máximo de ejecución es de 12 meses, ¿vale? Entonces se trata de proyectos muy claros, muy rápidos de ejecutar, y en este caso, pues en 12 meses tendría que estar ejecutado y pagado para poder justificar la ayuda, ¿no? Y en el caso de solicitudes
por un importe, ¿no?, de igual o superior a los 100.000 euros, el plazo máximo de ejecución va a ser de 18 meses. Es decir, que como mucho el periodo de ejecución en función del importe del proyecto va a estar entre 12 y 18 meses, ¿no?, como máximo. Y esto normalmente, una vez que se realiza la solicitud, se resuelve y se resuelva bueno, esa convocatoria, se establecerá cuál es ese periodo de ejecución. La dotación, como decíamos, de la convocatoria pues es de 8.320.000 euros para la línea 1, que es la de infraestructuras, y 41.680.000 euros para la línea 2, ¿vale? La convocatoria establece una cuantía mínima, ¿vale?, de subvención, que son 10.000 euros, y en cuanto a cuantías máximas, existen varias tipologías que están recogidas en el anexo 2, que no las he reflejado aquí porque en función de la tipología de proyecto y bueno, hay como muchas posibilidades, pero bueno, las cuantías máximas lo cierto es que son importes muy altos, ¿vale? Estamos hablando de 2 millones, 8 millones, dependiendo de la tipología de actuación. Digamos que tenemos un techo bastante alto en cuanto al importe que se puede solicitar. Y como decía, esta convocatoria se encuentra actualmente ya abierta, bueno, se encuentra publicada, pero la presentación de solicitudes se inicia el 16 de junio, ¿vale? El 16 de junio ya podemos presentar las solicitudes y el periodo para la presentación de solicitudes varía, ¿no?, de la línea 1 a la línea 2, porque la línea 1 sí que, digamos, se evaluará por concurrencia competitiva y veremos luego algunos de esos criterios de valoración. Y la línea 2, al ser una línea que se evalúa por concurrencia simple, eh, se cerrará en el momento en que se agoten los fondos o la agencia andaluza declare que se cierra, ¿no?, la convocatoria. Por lo tanto, la línea de eficiencia energética tenemos que tener en cuenta que es una línea que va por concurrencia simple y, por tanto, los primeros proyectos que lleguen, si cumplen los requisitos, pues conseguirán la financiación. Y luego la línea 2, la línea 1, que es la de infraestructura, tendremos un periodo de 3 meses para solicitarla y ahí sí que tendremos que presentar proyectos y veremos un poco los criterios de valoración, ¿vale? Vamos a ver un poco las tipologías de actuaciones con un poco más de detenimiento, ¿vale? Dentro de la línea 1 de infraestructura, digamos que hay 3 tipologías de actuaciones. En este caso yo lo voy a intentar explicar de manera más sencilla y ahora veremos un poco algunos ejemplos. La primera, la 121, que se denomina Transición hacia áreas de competitividad industrial y empresarial, pues digamos que aquí estamos hablando de proyectos, de actuaciones de mejora de las infraestructuras dentro de los espacios productivos. En este sentido nos estamos refiriendo a digamos, los viales dentro de los espacios, dentro de los polígonos, de los parques empresariales, los accesos, los aparcamientos, los temas de accesibilidad, todo lo que tiene que ver con la construcción, la mejora, la reforma de las naves, de edificios, de los espacios productivos, temas de canalizaciones para telecomunicaciones, para servicios TIC, todo lo que tiene que ver con seguridad, adecuación de zonas para carga, descarga, para temas de logística o circulación interna dentro de los polígonos. Bueno, todo lo que se os pueda ocurrir relacionado con esos viales, esos espacios dentro de los espacios productivos, ¿no? Esos espacios comunes. Luego, en la línea 2, la 122, donde estamos hablando de desarrollo de espacios para la competitividad a través de la colaboración, aquí lo que se financia son inversiones que se destinen a la construcción o mejora de infraestructuras para habilitar espacios de colaboración empresarial, ¿vale? Fundamentalmente,
pues centros de servicios compartidos para empresas del polígono, espacios de coworking, espacios, hubs de innovación, espacios para asociaciones empresariales, en fin, todo tipo de espacios, laboratorios que se nos puedan ocurrir y que vayan destinados a la colaboración empresarial, ¿vale? O a la asociación empresarial. Ahora veremos un poco cuando veamos las tipologías de actuaciones, las tipologías de gastos, ¿vale? Subvencionable, que también es importante. Luego, en tercer lugar, dentro de la línea de infraestructuras, hay una línea que se denomina infraestructuras para el uso eficaz de los recursos y la protección ambiental, que fundamentalmente tiene que ver con la gestión de residuos, ¿vale? Dentro de los espacios productivos. Entonces, aquí se va a financiar inversiones que tienen que ver con la prevención y la reducción de residuos, la preparación para la reutilización, la valorización de los residuos, para la recogida separada de residuos dentro de los espacios productivos, todo lo que se nos ocurra que tenga que ver con una mejora de la gestión de los residuos en un espacio productivo. Por ejemplo, la instalación de un punto limpio puede ser una actuación elegible dentro de esta tipología, etcétera, ¿vale? Entonces, hasta aquí, digamos que tendríamos las tres líneas que tienen que ver con infraestructuras. Una es infraestructuras en general dentro de los espacios productivos, vía al público, acceso, seguridad, urbanización de espacios productivos, todo lo que tiene que ver con esas infraestructuras y servicios generales dentro de los polígonos. En segundo lugar, actuaciones que tienen que ver con la construcción, la mejora de los espacios de colaboración empresarial, ¿vale? Los centros de coworking y de colaboración empresarial. Y la tercera línea, que tiene que ver con la gestión de residuos dentro de los polígonos, dentro de los espacios productivos. Esta sería un poco las tipologías que se contemplan en la línea 1, que como hemos dicho es por concurrencia competitiva y que tiene una asignación de 8 millones, ¿vale? Dentro de la convocatoria. Ahora pasaríamos a la tipología de actuaciones dentro de la línea 2, que como hemos dicho ya anteriormente, la línea 2 se centra en actuaciones de eficiencia energética en los espacios productivos, ¿vale? ¿Qué actuaciones de eficiencia energética? Vale, pues en primer lugar, la L222, estamos hablando de eficiencia energética en edificios e instalaciones, ¿vale? Del sector público. Estas son a las que podrían acceder las entidades locales. Mejora eficiencia de edificios e instalaciones, que implica pues las actuaciones, digamos, típicas de mejora de la eficiencia a través de intervenciones en cubiertas, en fachadas, en los sistemas de climatización, en los sistemas de agua caliente sanitaria, un poco todo lo que tiene que ver con la mejora de la eficiencia de un edificio o de una instalación a través de esa tipología de intervenciones, ¿vale? En segundo lugar, también dirigida al sector público local, estaríamos hablando de inversiones dirigidas a la instalación de energías renovables en los edificios o en las instalaciones públicas, ¿no? Que sean municipales. En este sentido, se contemplan actuaciones que incorporen instalaciones y equipos de solar térmica, energía solar fotovoltaica, biomasa sólida, aerotermia, hidrotermia, geotermia, para consumo, autoconsumo, y también se contempla la posibilidad de instalar almacenamiento, digamos, en estos sistemas de energía renovable. O sea que con o sin almacenamiento es una posibilidad que la convocatoria deja abierta. Esto en relación a las energías renovables. Hemos visto la primera línea, eficiencia energética de los edificios y las instalaciones a través de intervenciones en fachadas, cubiertas, etcétera, y los sistemas de climatización, etcétera. Y luego instalación de energías renovables para autoconsumo o también almacenamiento, está permitido, ¿vale? Luego tendríamos la línea de eficiencia energética en edificios privados, que esa no nos vamos a detener. Eficiencia energética igual, ¿no? En instalaciones privadas.
energías renovables en el sector privado y pasamos a la actuación de redes inteligentes, nuevos modelos de mercado energético. Aquí sí podemos acceder tanto públicos, entidades públicas como privadas, en la L227. En el caso de esta actuación, las inversiones incentivables son aquellas que están dirigidas a la digitalización de redes, a la mejora de infraestructura eléctrica y a la digitalización de estas infraestructuras. Me comenta mi compañero que hay un par de manos levantadas, así que si queréis, vamos dando paso a las preguntas por si están relacionadas con estos contenidos, mejor las vamos resolviendo. Vale, Antonio Valverde me aparece en primer lugar como persona que tiene alguna cuestión que comentar. ¿Le podemos abrir el micrófono al compañero? No sé, ahora mismo está silenciado. El que tiene que activarse el micro. Tiene permiso para hablar, vamos. Vale, Consulta la para después, consulta dice para Ángel. después, de acuerdo. Vale, Vale, ¿hay alguien más que vamos. tenga Sí, consulta? damos paso entonces a Carmen Orozco, que la tengo también por aquí. Vale, Carmen Orozco, si te activas el micro puedes intervenir sin problema. Si no, puedes escribir también a través del chat. Si no puedes utilizar el micrófono y ya nos comentas si tienes alguna consulta vinculada a estos contenidos o prefieres hacerla al final, como Antonio. Mm, Vale, bueno, Vale, mira, vale, luego más más adelante. adelante. De acuerdo. Pues si queréis, vamos, cuando surjan las consultas las podéis escribir en el chat que mi compañero irá tomando nota, ¿vale? Y al final las podemos resolver. Em, continúo entonces con las tipologías de actuaciones. Decíamos que en el ámbito de eficiencia energética se permiten las soluciones de almacenamiento de energía, ¿vale? Esto también es una actuación a la que pueden acceder tanto entidades privadas como las entidades públicas. Y por último, se permite también financiar las infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, ¿vale? Siempre y cuando estén localizadas en los espacios productivos. Bueno, también hay una particularidad de esta convocatoria y es que tiene en digamos, muchos requisitos y muchas, eh, mm, digamos que muchos elementos técnicos a tener en cuenta en función de la tipología de actuación. En este sentido, no hemos querido, digamos que, agobiar, ¿no? O saturar la presentación de hoy con excesivos datos técnicos, porque además son muchas tipologías de actuaciones y tendríamos que estar aquí pues toda la mañana para poder abarcarlo todo, pero sí que hay que tener en cuenta que en función de la tipología de actuaciones hay determinados requisitos técnicos de cómo tienen que ser las instalaciones, de qué capacidad de generación, de cuál sería el objetivo de reducción de los consumos eléctricos en el caso de eficiencia energética. Bueno, ahí hay una serie de datos que es importante tener en cuenta y que se recogen en las bases reguladoras, que, bueno, os iba a decir, os invito a revisar, pero son como 200, más de 200 páginas, eh, que, que no sé si es, digamos, una tarea muy agradable, pero bueno, hay que tener en cuenta que hay muchos datos técnicos que hay que revisar, ¿vale? En la convocatoria. El compañero Diego nos hace una consulta por el chat, ¿vale? Que paso a leeros, del Ayuntamiento de Monda. Las actuaciones de la línea 2, ¿vale? De eficiencia energética, tienen que realizarse todas dentro de polígonos o parques empresariales. Podemos realizar actuaciones de eficiencia en edificios públicos, como biblioteca, ayuntamiento, etcétera. No. Vale. Gracias a Diego por la pregunta. Creo que es interesante lo que planteas porque yo creo que a lo mejor muchas entidades pueden tener esta duda y así aclaramos, ¿no?
El programa de incentivos INCEA está dirigido, como hemos visto al inicio de la presentación, hay 4 programas diferentes y nosotros el que estamos hablando hoy es el programa de espacios productivos. Por tanto, todas las actuaciones que se están planteando hoy, que estamos explicando, se centran en espacios productivos, en polígonos industriales, parques empresariales. Sin embargo, un poco al hilo de tu pregunta sobre la posibilidad de plantear ayuda, o sea, intervenciones en edificios públicos fuera de los parques empresariales y polígonos, comentaros que la Junta de Andalucía tiene otro programa de incentivos similar a este se llama INCEA y el que os voy a comentar ahora se llama INEA, ¿vale? Programa INEA es un programa de incentivos para la eficiencia energética eh, y ahí cualquier tipo de edificio, digamos, público podría entrar, ¿no? Aquí estamos hablando de edificios públicos, infraestructuras públicas de todo tipo. Por tanto, si tu interés está en intervenir en edificios públicos de esa tipología, te recomiendo que estés pendiente de la publicación de la convocatoria de INEA, ¿vale? Que por el momento tenemos las bases reguladoras, pero no se ha publicado aún la convocatoria. Y esto, pues, la verdad que lleva mucho retraso porque la Junta había anunciado que lo publicaría a final de 2025, pero todavía no se ha publicado. Yo sospecho que ya en la situación en la que estamos, hasta que no pasen las elecciones y se forme nuevo gobierno, etcétera, no creo que en este impasse se vaya a publicar. Entonces tendremos que esperar un poco más, pero yo creo que se puede publicar de manera inminente. ¿Vale? Sí, la compañera pregunta, María García, si haremos otra reunión informativa. Entiendo que sí, que cuando se publique esto haremos otra sesión para hablar de la convocatoria INEA también. ¿Vale? Juan Jesús Tamayo Benítez, desde el Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Entiendo que en la línea 223 tendría cabida placas solares en los aparcamientos de polígono industrial. Sí, sí, es un ejemplo perfectamente encajable dentro de esa línea. Y vale, creo que ya no hay más preguntas, ¿no? Vale, no. Vale, sí, tenemos otra pregunta del Ayuntamiento de Alejandro López, del Ayuntamiento de Almojía, relacionada con la línea 2 de eficiencia energética, que aquí en el municipio en ese municipio no tenéis polígonos industriales, por tanto, estáis interesados en el aparcamiento municipal, que no está techado, da mucho sol, poner marquesina, instalar encima de la marquesina placas solares. Vale, en este caso tendríais que ver esa posibilidad dentro del programa INEA, ¿vale? No dentro de INCEA, sino del otro que hemos comentado, que está por publicarse la convocatoria y ya os avisaremos cuando se publique y desde la Diputación os enviarán las fichas y os informarán de si se celebra un seminario informativo similar al de hoy, ¿vale? Vale, pues hasta aquí, si no hay más preguntas en relación a las tipologías de actuación, ya hemos terminado de ver todas las actuaciones contempladas, tanto en la línea 1 de infraestructura como en la línea 2 de eficiencia energética. Ahora vamos a entrar un poco a ver los gastos subvencionables, ¿vale? Dentro de los gastos contemplados como subvencionables tenemos, en primer lugar, las inversiones en activos materiales, ¿vale? Que aquí, en función del tipo de gasto, pues hay también, como os decía, hay condicionantes, igual que para la parte técnica, para las tipologías de gasto, en función del tipo de actuación, también hay algunos requisitos que hemos reflejado aquí en la presentación de manera muy resumida, pero que, como os decía, bueno, hay que mirarse bien las bases porque hay mucha información, ¿no? que tener en cuenta. Inversiones en activos materiales, ¿de qué estamos hablando? De la compra de terrenos, ¿vale? Terreno no urbanizado, terreno urbanizado, adquisición. Esto tiene un límite en cuanto al precio por metro cuadrado y en cuanto al porcentaje de gasto, digamos que puede suponer esa compra de terreno dentro del proyecto, que en este caso es un 10% como máximo del presupuesto del proyecto. El tema en el ámbito de urbanización, pues también hay una serie de limitaciones en cuanto al precio por metro cuadrado,
y la superficie incentivable máxima, bueno, que también establece unas limitaciones. En cuanto al tema de naves y construcciones, pues los precios por metro cuadrado construido, ¿vale? De lo que son los gastos subvencionables. Para hacer los cálculos de gastos subvencionables, pues distinguen entre nave industrial, nave frigorífica, oficinas. En el caso de reforma de este tipo de infraestructura, pues qué porcentaje te permiten incentivar como gasto subvencionable, o si es una rehabilitación industrial, hasta el 100% se podría incluir. Y luego, para adquisición de naves ya construidas, pues una serie de limitaciones en los precios, ¿vale? Y en otra tipología de gastos subvencionables en esta categoría, ¿no?, de inversiones en activos materiales, estamos hablando pues de infraestructura TIC, obra civil necesaria para este tipo de actuaciones, bienes de equipo, equipamiento para esas instalaciones, elementos de transporte interior dentro de los recintos, los espacios productivos, instalaciones auxiliares tipo contraincendios, seguridad, servicios, todo lo que tiene que ver con instrumental de I+D, los espacios estos de colaboración que hemos dicho, ¿no? Podría a lo mejor financiarse la creación, la construcción de un laboratorio de I+D, y entonces el equipamiento también podría incluirse. Vale, este tipo de gastos estarían todos dentro de esta categoría de inversiones en activos materiales. Luego tenemos también la categoría de inversiones en activos inmateriales: software, patentes, conocimientos técnicos, investigación contractual, adquisición y tratamiento de software y otros intangibles, ¿no?, que sean necesarios. No es una lista exhaustiva, por tanto, podrían surgir otras posibilidades. En la categoría 3 tenemos los costes de personal y servicios externos. Aquí se pueden financiar costes de personal directo de la entidad para ejecutar el proyecto, costes administrativos, servicios prestados por personal externo, y también se pueden incluir costes relacionados con la colaboración empresarial, intercambio de información, servicios especializados a empresas. Esto en el caso de que lo presente el proyecto una asociación empresarial, un clúster, etcétera. Luego hay otros gastos asociados, ¿vale?, a este tipo de proyectos, como pueden ser los gastos de ingeniería, los proyectos técnicos, la dirección de obra, los estudios de seguridad y salud, consultoría externa para temas de innovación, gestión empresarial, diagnósticos, diseño. Esto en función del tipo de proyecto. Si estamos hablando de los proyectos que van dirigidos a potenciar la colaboración empresarial, pues esta tipología de gastos podrían contemplarse. Y luego algunos gastos derivados de proyectos de investigación industrial, etcétera, que esto se refiere probablemente a otra tipología de proyectos, no los que nosotros estamos viendo de la línea 1 y 2 dirigido a entidades locales, ¿vale?, sino más a otro tipo de entidades. Por último, los gastos de arrendamientos, que también tienen una serie de condiciones para los terrenos y edificios arrendados, y los bienes de segunda mano, que también, en el caso de hay, digamos, algunas limitaciones que también establece la convocatoria. Y por último, tenemos una serie de gastos no subvencionables que, bueno, que contempla la convocatoria, aquellos que se ejecutan fuera del periodo de elegibilidad. Esto es algo bastante lógico: los gastos que por normativa FEDER no se puedan financiar, gastos por litigios o disputas legales, el IVA si la entidad lo puede recuperar, que no suele ser el caso de las entidades locales, y los intereses, los impuestos sobre la renta, etcétera. Este tipo de cosas no se pueden financiar, como ya es normal en este tipo de, bueno, en ayudas, ¿no?, del FEDER. Vale, pasamos ahora a los criterios. Bueno, voy a responder a una pregunta que creo que hay aquí, de Antonio. Empresa Municipal de Málaga, en la línea 227, podría entrar la sustitución de un inversor de una instalación fotovoltaica de un edificio municipal en un polígono que vierte para venta toda la energía producida a la red pública. Antonio, esta pregunta es de matrícula de honor. Entiendo que sí, entiendo que este tipo de actuación sí podría financiarse. Si ese edificio está dentro del polígono, y el polígono está dentro de esa base de datos que hemos dicho anteriormente, a priori
no le veo problema, ¿vale? A esta actuación. Mm, hemos dicho que es un inversor para una instalación fotovoltaica. Vale, perfecto. Y en principio yo creo que encaja perfectamente en la actuación 227, ¿vale? Y que te diría que es importante revisar los requisitos técnicos porque normalmente hay, bueno, pues hay siempre, digamos que letra pequeña asociada a cada una de las actuaciones que hay que tener en cuenta, ¿vale? La presentación nos preguntan si esta presentación se puede descargar. Normalmente la enviaremos a todos los asistentes una vez que terminemos el webinar, ¿de acuerdo? Vale, pasamos a ver ahora los criterios de valoración. Hemos dicho que la línea 2 no tenemos criterios de valoración porque es por concurrencia simple. Todo lo que es actuaciones de eficiencia energética, sí que, ¿qué consejos podemos dar en este sentido? Pues que si vais a presentar algún proyecto para la línea 2 de eficiencia energética, lo hagáis el 16 de junio. Empecéis a trabajar ya, tengáis la documentación preparada para poder presentarlo el mismo 16 de junio, porque en función del orden de llegada tendréis más posibilidades de conseguir la financiación, ¿vale? Ahora os explicaremos un poco el proceso de envío de solicitudes para que también lo tengáis en cuenta y os planifiquéis en función de eso, ¿no? Para la línea 1 sí que habrá una evaluación de las solicitudes, ¿vale? Porque sí es por concurrencia competitiva. Y de los 100 puntos, estamos hablando de que 40 puntos se evaluará la contribución del proyecto a la competitividad empresarial y a la transformación ecológica y digital del tejido empresarial local. En segundo lugar, se evaluará la contribución del proyecto a los sistemas productivos locales, al desarrollo de los sistemas productivos locales. ¿Qué significa esto? Que en función del tamaño del polígono, cuantas más empresas ya estén instaladas en el espacio productivo, te van a dar más puntos, ¿vale? 40 puntos si hay al menos 20 empresas o más, y 20 puntos si hay al menos 10 empresas instaladas en el espacio productivo. Y luego, por último, se valora el grado de esfuerzo realizado por la entidad promotora para conseguir los objetivos, que esto es básicamente en función de qué tipo de entidad solicita la ayuda, te van a dar más puntos o menos puntos. Y como veis en pantalla, premian a los proyectos que se presentan desde las entidades locales con 20 puntos, el máximo. Y luego, si se trata de entidades de gestión, de lo que son las entidades urbanísticas de colaboración, por ejemplo, pues ahí te asignan 15 puntos las asociaciones empresariales y luego 5 puntos si se trata de personas físicas y jurídicas privadas, ¿no? Empresas privadas que pueden también solicitar determinadas ayudas. Por tanto, como veis, en vuestro caso tenéis esa ventaja, ¿no? Sobre otro tipo de beneficiarios, por lo que es interesante, bueno, pues tener en cuenta esto a la hora de planificar el tipo de proyecto. Vale, ahora pasamos ya a ver la parte de la documentación que tenemos que presentar, el proceso de presentación de solicitudes, que como hemos dicho comienza el 16 de junio, ¿vale? Y en el caso de la línea 1 estará abierto durante 3 meses, en el caso de la línea 2 en función de la disponibilidad de fondos, ¿vale? En cuanto se agoten los fondos, se cerrará la convocatoria. Como siempre, pues las solicitudes se tienen que realizar por sede electrónica y en el caso de la línea 1, nos centramos primero en la línea 1, en la de infraestructuras. La convocatoria prevé 2 formularios, ¿vale? Un primer formulario que se presenta inicialmente, el anexo 1, que es una solicitud donde se incluyen datos del proyecto, por tanto tenemos que tener una idea medianamente madurada de lo que queremos hacer, tenemos que tener una idea de la actuación, del presupuesto, etcétera, porque en ese anexo 1 tenemos que indicar cuál es la actuación que vamos a financiar y cuál es el presupuesto estimado.
y en esa primera fase se hace una evaluación por parte de la Agencia Andaluza de la Energía y eh, se publica un listado provisional de beneficiarios, ¿no? En cuyo caso, si nuestra entidad ha sido beneficiaria provisionalmente, nos darán un plazo normalmente de 10 días para presentar el anexo 2, ¿vale? En el anexo 2 ya tenemos que, o sea, el anexo 2, que es un anexo para aportación de documentación adicional, lo tenemos que aportar junto con una serie de documentos, ¿vale? Son documentos acreditativos y documentos un poco detallando el proyecto que queremos financiar. En este caso tenemos que adjuntar a este anexo 2 una memoria del proyecto donde tendremos que justificar y acreditar la viabilidad técnica, económica del proyecto. Con un presupuesto desglosado de las inversiones dentro de esos conceptos que hemos visto anteriormente, ¿no? De activos materiales, inmateriales, personal o servicios externos, etcétera. Hay que adjuntar todas las declaraciones responsables correspondientes de NSH, bueno, todos los formularios que normalmente nos facilitan para este tipo de solicitudes, una descripción de la actuación con los objetivos, la necesidad, el encuadre dentro de la convocatoria, qué productos o servicios se ven afectados, qué permisos o autorizaciones son necesarias para actuar en caso de que existan esos permisos o autorizaciones, beneficio de explotación en el caso de determinadas actuaciones y un calendario de hitos y justificación de los criterios de valoración, en el caso, ¿no?, de la línea 1 que hemos dicho antes. En el caso de empresas hay una serie de documentos adicionales que vienen recogidos aquí, pero que no vamos a detenernos en esto, ¿vale? O sea que los que están rodeados un poco encuadrados en este cuadro verde serían los que corresponden a las entidades locales. Y por último, en el caso de la línea 2, también tenemos un poco la misma dinámica, ¿no? El anexo 1, que está integrado por varios, perdón, que me he ido sin querer, está integrado por varios anexos a su vez, el 1, el 1A, el 1B y en su caso el 1C, que estos son, en función de la tipología de actuaciones, tenemos que ver cuál corresponde a nuestro proyecto. Y digamos que estamos en la misma dinámica, ¿no? Se presenta primero el anexo 1, habrá un primer filtrado. Si somos beneficiarios provisionales, siempre tenemos la posibilidad, siempre nos harán un requerimiento para presentar en un plazo determinado el anexo 2, junto con la documentación adicional, ¿no?, que sea necesaria. Y en el caso de la línea 2, estamos hablando de, bueno, pues en el caso de actuaciones de eficiencia energética tendremos que presentar auditorías energéticas previas a las actuaciones de mejora que estamos planteando. Hay un modelo que tiene publicado la Agencia Andaluza de la Energía para esto y, por lo tanto, ¿qué es lo que yo os aconsejo si vais a presentar algún proyecto en el ámbito de la eficiencia energética de los edificios y tal? Que tengamos esta auditoría energética preparada para el 16 de junio, ¿vale? Porque aunque lo tenemos que presentar en el anexo 2, siempre viene bien estar preparados porque no nos van a dar mucho plazo, ¿vale? En cuanto se publique la resolución provisional, no nos dará mucho plazo. ¿Vale? En el caso de la línea 2, en el caso de proyectos presentados por comunidades energéticas u otro tipo de asociaciones, etcétera, tenemos aquí otra documentación a presentar, que no aplica, ¿no?, al caso de las entidades locales. Y esto en cuanto a los procesos de presentación. Y por último, ya en la presentación os hemos incluido en la última página los enlaces a toda la documentación jurídica, digamos, al régimen jurídico de la convocatoria, las bases reguladoras, como os decía, que es un documento bastante largo y complicado porque habla de todos los 4 programas, ¿no?, de INCEA, que son 4, y luego tenemos los documentos de la convocatoria L1, de la convocatoria de la línea 2
y los extractos del BOJA. ¿Vale? Así que aquí tenéis toda la información. Lo dicho, como resumen, ¿no?, de la presentación, las entidades que vayáis a actuaciones de eficiencia energética, os recomiendo que vayáis trabajando para poder presentar el proyecto lo antes posible, una vez que se abra el plazo el 16 de junio, que si tenéis que ir encargando auditorías energéticas de edificios, lo vayáis haciendo ya. Y en el caso de infraestructuras, pues no tenemos ese problema porque tendremos 3 meses, ¿vale? Para preparar, para presentar el proyecto y tendremos una serie de criterios de valoración, por lo tanto, no aplica, ¿no?, ese elemento. Recordaros que en infraestructuras hay 8 millones y en eficiencia energética hay casi 42. Y bueno, y recordaros también que para otra tipología de edificios o infraestructuras públicas estamos esperando la publicación del programa INEA, que también es mucho más amplio, ¿no? Y ahí podemos plantear proyectos, por ejemplo, de eficiencia energética en colegios, en espacios deportivos, en edificios administrativos municipales, en todo lo que se nos ocurra, ¿no? Así que, bueno, pues espero que la presentación haya aclarado un poco, por lo menos una primera aproximación a la convocatoria, que no es sencilla, y lo que sí os comentamos es que si tenéis dudas, surgen otras dudas más allá del webinar de hoy, pues siempre se la podéis hacer llegar a la Diputación y bueno, y trataremos de resolveros estas dudas, ¿no? Mm, no sé si hay alguna pregunta más en el chat, no he visto ninguna pregunta más. Si no hay... Tenemos a Carmen Orozco con la mano levantada, le permito hablar, ¿vale? Vale, sigue Carmen Orozco, es verdad, con la mano levantada, sí. Igual ya se la hemos resuelto la duda a Carmen. Ya se le ha resuelto la duda. Muy bien. Pues, eh, vale, pues si no hay otras dudas, no sé, María Luisa, si desde Diputación tenéis algún comentario o duda que queráis plantear. Nada, solo que sepan que las presentaciones se van a colgar en la página web, se les van a mandar por correo, lo mismo con la grabación, para que, bueno, que puedan disponer de esa información en cualquier momento, ¿vale? El webinar de INEA, pues lo organizaremos también cuando se convoque, ¿vale? Muy Solo eso. bien. Pues muchas gracias a vosotros por Muchas haber gracias. participado y espero que tengáis suerte en la convocatoria. Buen día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.